Y vamos a irnos al Hospital Garrahan para ver cómo tomaron la decisión del Gobierno Nacional. Sí, ya anticipada, pero lo cierto ocurrió el veto a la ley de emergencia pediátrica que afecta especialmente al Hospital Garrahan. En el lugar ya está trabajando Alan Zurita. Buen día, Alan. Damián, muy buena mañana para todo el equipo. Una vez más, los trabajadores del Garrahan con este revés, no del Parlamento, sino del Poder Ejecutivo. Bueno, lo había anticipado el presidente Javier Milei y ahora queda otra etapa de la lucha, es decir, intentar convencer a los diputados y senadores para que no haya héroes, entre comillas, recordamos, sí, aquellos diputados que habían votado una cosa en un principio y luego habían convertido su voto en otra cosa distinta. Bueno, en esta ocasión esperan y aspiran los trabajadores del Garrahan a que el Parlamento ratifique la ley de emergencia pediátrica y de esta manera, entre otras cosas, poder recomponer su salario como corresponde. Pero bueno, estamos aquí con Gerardo Pino Oroz, delegado de la Junta Interna de ATE Garrahan. Otra etapa de la lucha, lamentablemente para ustedes. Sí, bueno, a ver, sabíamos que el gobierno ya había anticipado que si hay ley hay veto y nosotros también anticipamos que si hay ley hay lucha. Por lo tanto, bueno, vamos a impulsar el paro desde mañana a las 7 de la mañana, va a incluir el día viernes, el día sábado, entendiendo que la ley de emergencia pediátrica, bueno, resuelve desde el punto de vista salarial un problema que nos aqueja hace tiempo. Los profesionales semana a semana se siguen yendo, enfermeros, técnicos, médicos, y no podemos esperar más. Por lo tanto, bueno, vamos a impulsar este paro y a su vez vamos a hacer una movilización mañana a las 15:30, convocando desde el Congreso hacia Plaza de Mayo con los docentes universitarios y demás sectores. Damián, Gerardo te está escuchando. Sí, buenos días. Ahora uno tiene una duda sobre, por ejemplo, si finalmente el Congreso después insiste. Hoy estamos viendo que el Congreso insistió con la ley de emergencia en materia de discapacidad, pero todavía el gobierno no aportó el dinero. ¿Qué sensación tienen ante esa situación también? A ver, bien, como decís, digo, incluso con veto o sin veto, el gobierno la actitud que tiene es de no dar y no reconocer el reclamo de los trabajadores. Por lo tanto, nosotros entendemos la lucha nuestra, la instancia por la aprobación de la ley como una instancia de distintas luchas, que bueno, ahora va a tener 2 episodios, va a ser el Congreso en diputados y luego en senadores, pero bueno, para que el gobierno efectivamente ponga el dinero de aumento presupuestario en el hospital, para que el hospital no se venga abajo, y de incremento salarial a los trabajadores, para que los trabajadores no se vayan, vamos a tener que pelear mucho. Sin embargo, bueno, el gobierno lo plantea este veto dando una muestra o tratando de dar una señal de fortaleza, y nosotros sabemos que eso no es lo que sucede. Digo, el domingo han tenido una derrota electoral muy terrible para el gobierno, digo, y no solamente fue una derrota que expresó el rechazo de la gente a la política de coimas y demás, sino también el rechazo a la política de ajuste que incluye al Garrahan como una de las joyas del pueblo argentino que no debe ser tocada. Entre los argumentos que dio el gobierno para rechazar la ley es que dice que distorsiona el equilibrio en materia federal, ¿no? Que él termina dándole más a una institución que está radicada en la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de otras que podrían estar o de recursos que deberían ir a las provincias. Vos que conocés la población de los niños que se atienden en el Garrahan, ¿de qué lugares vienen? Bueno, ahí diste en la tecla porque efectivamente es un hospital que da una atención a nivel nacional, de este a oeste, de norte a sur de nuestro país. Y bueno, es un hospital que bueno, responde a las necesidades de los niños de cada una de las provincias. Y déjame aclarar algo, digo, cuando hablan de financiamiento algo que es importante. Digo, ellos hace un tiempo planteaban que los hospitales, las universidades debían tener auditoría porque los fondos no estaban siendo bien empleados. Bueno, los auditores son los que están hoy sospechados por coima, digo. Claramente acá el problema no son los trabajadores ni los recursos que necesitan tener los hospitales y las universidades, sino quiénes son los que efectivamente administran ese recurso. Hoy en día el gobierno nacional, que bueno, han hecho de la salud pública, no solo lo han destruido, sino también han hecho un negocio muy jugoso para ellos, como bueno, se comprobó con el caso Suizo-Argentina, bueno, las licitaciones que establecieron en hospitales como el Posadas. Bueno, está claro que el gobierno está completamente a la defensiva y bueno, quiere atacar a los trabajadores y esto va a generar una respuesta más contundente. Nosotros, como decía recién, vamos a hacer una movilización mañana y también convocamos a hacer una gran movilización, una gran concentración con las universidades para dar una lucha conjunta en contra de los vetos. Cuando el gobierno comenzó con
la intervención sobre el Garrahan, uno de los argumentos era que estaba lleno de ñoquis, ¿no? De gente que no iba a trabajar, e incluso implementó el control biométrico del presentismo. ¿Tiene alguna novedad sobre el resultado de esa, digamos, auditoría sobre el plantel profesional que trabaja en el Garrahan? Lo dijimos en su momento, lo repetimos ahora, claramente querían correr el eje, planteando que, bueno, que los trabajadores estábamos parando en contra del lector biométrico, con el eje de que éramos ñoquis y que el hospital tiene un exceso administrativo. Bueno, eso quedó demostrado no solamente por las declaraciones o cómo se explicó en la prensa en su momento, sino con la propia información pública que otorga el hospital, digo. Pero bueno, lo de la auditoría que decís es muy importante porque no tuvo ningún tipo de resultado. Acá se demostró que el reclamo no es contra el lector biométrico, no tenemos ningún problema en fichar ingreso y egreso, al revés, digo, creo que los trabajadores estamos muy comprometidos con la tarea que realizamos acá en el hospital, sosteniendo la atención pediátrica, y que bueno, en todo caso el problema claramente es salarial, y el problema no es el ingreso o egreso los días que venimos a trabajar, sino los compañeros que renuncian, o sea, los egresos permanentes que tenemos todos los meses, y esos compañeros que se van en un hospital pediátrico de estas características no pueden ser reemplazados automáticamente y por lo tanto comprometen las posibilidades de atención. Doy un ejemplo concreto, en mi sector en farmacia tenemos 9 renuncias de farmacéuticos, esos farmacéuticos se hizo un concurso para que ingresen nuevos farmacéuticos, solamente se presentó uno. ¿Por qué? Porque el salario es un salario que está muy por debajo de lo que pagan en un Pharmacity, en cualquier empresa farmacéutica, por lo tanto, bueno, la situación sigue siendo muy crítica. Ya que mencionaste el tema de los concursos y para finalizar, la ley que se vetó preveía, entre otras cosas, eliminar los cambios que había hecho el gobierno en los concursos para las residencias. En el último concurso, en el último examen, ¿hubo residentes que aspiraron a entrar al Garrahan? ¿Tenés idea cuántos ingresaron y cuántos cupos todavía quedaron vacantes? A ver, no te puedo decir con precisión los números, pero se redujo la cantidad de residentes que se acercaron al hospital y también los cupos. Digo, en mi sector, pongo el ejemplo farmacia porque es el sector en el cual trabajo, en mi sector no solamente se redujo la cantidad de trabajadores de planta, sino que se redujo los cupos de residencia. Eso hace que el hospital, que todos sabemos cuál es el rol que cumplen los residentes, o sea, la importancia que tienen para sostener la atención de un hospital como el nuestro, bueno, eso hace que también se resientan las posibilidades y la calidad de atención. Bueno, la política del gobierno, como lo venimos diciendo, ataca no solamente a los trabajadores de planta, sino a los trabajadores en formación, y eso es terrible para el hospital. Tengamos en cuenta que un profesional que está presentando tareas en el Garrahan tiene una formación universitaria de muchos años, luego tiene una residencia, luego tiene que adquirir experiencia en el hospital. Si un profesional de esas características se va o si se desincentiva que se hagan las residencias pediátricas, bueno, las posibilidades de atención del hospital se van a resentir y no estamos hablando en el futuro, sino ahora. Gracias. Alan, te dejo a vos para el cierre. Muchas gracias. Bueno, gracias a Gerardo Pino Oroz. Estamos aquí con el jefe delegado de la Junta Interna de Garrahan, decíamos, esta situación que vamos a recalcar y reiterar. Mañana movilización desde Congreso, eso es importante aclararlo, desde el Congreso hacia Plaza de Mayo para decirle no una vez más a este veto del presidente Javier Milei. Gracias, Alan. Seguimos atentos, volvemos a vos en cualquier momento.